Luis, me acabo de dar cuenta de que pese a que Japonismo tiene una Maiko en el logo, no hablamos de geishas desde la temporada 2. ¡Oh, mísero de mí, infelice! ¡Qué cosa más terrible! Hay que arreglarlo como sea, Laura. No te rías de mí. Venga, hablemos del mundo de las geishas, que seguro que todavía hay muchas dudas acerca de cómo es. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. A ver, es verdad que en la temporada 2 habíamos hablado de geishas, de los barrios de geishas así en general, el episodio 236, pero luego en la temporada 3 también hablamos de barrios de geishas de Kioto. Ah, pues mira, no recordaba eso. Es que ya son tantos episodios que si no tengo el Excel, bueno, no es el Excel, como se dice, el Google Spreadsheet, aquí delante, pues no lo recuerdo, la verdad. Me daba la sensación de que hacía mucho tiempo que no hablábamos de geishas. A ver, lo que es verdad, y hay que decirlo, es que a veces parece que empezamos las casas por el tejado. Es cierto. Porque claro, resulta que tenemos el logo de la Maiko, resulta que las geishas siempre han sido importantes en la historia de japonismo y nos ponemos a hablar de barrios de geishas sin contar qué es el mundo de las geishas y las cosas que suceden en el mundo de las geishas, que yo creo que es interesante para sentar ciertas bases y que nuestros japonistas digan: ah, vale, ahora sí entiendo de qué va todo esto. O sea que hoy quieres que sea una especie de introducción al mundo de las geishas, ¿no? Un poco a qué es una geisha, una maiko, todo eso. Algo que tendríamos que haber hecho, como tú bien dices, pues en la temporada 1, en todo caso. Bueno, 4.23, pues está bien, ¿no? Está bien, total. Son nuestros inicios como podcasters. Es decir, vamos a estar haciendo podcast de aquí hasta el día del juicio final. A ver, en la lista, en el brainstorming que tenemos de episodios, pues en vez de quitar vamos añadiendo cosas. Yo voy añadiendo cosas, así que ideas no nos faltan. Y luego en el Discord que tenemos hay gente, ¿no? Pues que nos dice: oh, a ver cuándo hacéis el episodio de tal, o falta la segunda parte del de kimonos, como decía. Es verdad, Belina, ¿no? Como te lo decía comento. Belina. Sí, esto es, ostras, es verdad, hay que apuntárselo porque si no... Esto ya para la quinta, porque la cuarta ¿Para la tenemos quinta llena. Ya? Venga, pues si la para cuarta la tenemos llena ya. Bueno, la cuarta es que estamos a punto de... No, todavía nos queda. Todavía Hombre, nos Laura, queda. no Hombre, exagere, no, por favor, Dios. si estamos a febrero, Luis. Pero si has sido tú, madre mía, este episodio. O sea, yo me bajo. Vamos a empezar, que esto olvidad todo lo que ha pasado hasta ahora. Y como hemos dicho, pues vamos a hacer una introducción, porque nos sale de ahí en la temporada 4, después de hablar ya en 2 episodios de geishas, pues vamos a hacer una introducción un poco de esto de las geishas, del mundo de las geishas, de su trabajo, de su vida, ¿no? Un poco su historia, su Que es entorno. verdad que además es una de las primeras cosas que escribimos en japonismo, porque cuando decidimos hacer japonismo aquí, permitidnos que hagamos un poco como dicen en inglés, ¿no? Un viaje por la memory lane. Realmente, claro, teníamos escritos artículos sobre geishas y lo que no queríamos es que se perdieran en el limbo del internet, y dijimos: necesitamos un espacio, una página web donde estos contenidos puedan residir. Y uno de los primeros que escribimos nuevos fue una introducción, pues para que todo el mundo supiera de qué iba este tema. Y yo creo que es interesante, pero sí que recuerdo que en aquella época escribíamos de una manera mucho más afectada, Laura. Sí, de hecho recuerdo que pusimos... Es un lienzo en blanco que hay que pintar con no sé qué. Éramos muy poéticos. Bueno, muy de redicha, hecho, nosotros abrazamos con, todos los brazos que tenemos el concepto del mundo de la flor y el sauce, ¿te acuerdas? El Karyokai en japonés. ¿Qué es esto del mundo de la flor y el sauce, Luis? Pues bueno, es el término que se usa, el Karyokai, ¿no? El mundo de la flor y el sauce sería la traducción, que utilizan las geishas para referirse a su propio entorno, a todos esos barrios dedicados a las artes tradicionales, donde hay casas de té, donde hay casas de geishas, donde viven, donde comen, etcétera, donde hay peluqueros, donde hay teatros donde ellas practican y aprenden, pero también donde pues hacen esos bailes típicos de primavera, de otoño, etcétera. Claro, de hecho hay muchos términos, en la web tenéis más información, a lo mejor algún día hacemos algún episodio de esto, pero hay muchos términos relacionados con las flores
en lo que sería la terminología del mundo de las geishas, ¿no? Este mundo de la flor y el sauce. Y una de las geishas más famosas, Mineko Iwasaki, justamente dijo que las geishas son bellas como una flor y a la vez flexibles y fuertes como un sauce. Vamos, que tenía que encontrar una manera de encajar esto y dijo, pues a ver qué se Sí, porque normalmente el flexible se dice bambú, ¿no? El fuerte y flexible es bambú, pero en este caso, claro, se usa sauce también porque es un árbol que tiene mucha presencia, ha tenido mucha presencia histórica en los barrios de geishas. De hecho, tenía mucha presencia en los barrios de placer, ¿vale? ¿Recuerdas el sauce de las despedidas, sí, por claro. ejemplo, ¿no? En Tokio, toda la zona de Shirakawa, ¿no? En el barrio de geishas de Gion. Veremos, hay muchos sauces, ¿no? Y hasta cerezos llorones, árboles así un poco también sí, que caen las con cierta, hojas, sí, que tienen como cierta melancolía, si es que un árbol puede tener melancolía, ¿no? Fíjate, ya me estoy poniendo Madre mía, poética, te estás poniendo ya intensa, me estoy Laura. poniendo, sí, a mí me va a dar algo, o sea, ¿no podemos acabar ya el episodio? No, porque tenemos que empezar por el principio, porque estamos en la temporada 4 y hay que empezar por el principio, y yo creo que tenemos que hablar de qué es una geisha. Madre mía, temporada 4, episodio 23, ¿qué es una geisha? O sea, llegamos rápido al tema. Pues bueno, mira, una geisha, yo siempre digo que lo mejor, en muchos casos en el japonés, es analizar los kanji, ¿no? Estos ideogramas, los caracteres de origen chino con los que se escribe la palabra geisha, porque además esto sirve para cualquier cosa. Cualquier palabra que veáis en japonés, muchas veces, en general, no tiene significados extraños, sino simplemente tiene una traducción y ya está. Sí, porque cada kanji al final es un concepto, más que no le podemos dar una traducción a veces, sino un concepto, una idea. Entonces, cuando tú sumas varios conceptos, varias ideas, creas una palabra, ¿no? Un término. Entonces, geisha, tenemos dos kanjis, dos ideogramas. El primero, gei, ¿qué significa, Luis? Significa arte. ¿Y el segundo? Significa persona. Ok, entonces, arte-persona. Pues eso, persona de las artes o, dicho más o menos mejor, artista. Exacto, es una definición como muy simple, pero a la vez muy exacta. Porque a pesar de todas esas ideas preconcebidas o esas historias y demás, la geisha es una mujer que tiene un gran conocimiento y un gran dominio de las artes tradicionales japonesas. Es decir, es una gran artista, gran controladora de esas artes tradicionales. Sí, porque además, incluso aunque en diferentes sitios, ¿no? A veces se utilizan palabras o conceptos que son más locales, como geiko, geigi. En Kioto, geigi, en otros ciertos lugares que también hemos estado, ¿no? Naisu Wakamatsu, etcétera. Pero al final el gei, ¿no? El arte siempre está presente porque es muy importante en lo que es una geisha. Exacto. Arte, ¿qué arte? Pues arte como la ceremonia del té, por ejemplo, ¿no? El sado, la caligrafía japonesa, el shodo, el baile, muy importante, el baile tradicional, el nihonbuyo. Pero hombre, no te olvides de la música, ¿no? El shamisen, por ejemplo, y otros instrumentos tradicionales. El ikebana, tienen que conocer mucho ikebana. Al final trabajan en salas con muchos elementos tradicionales, muchos elementos artísticos tradicionales, ¿no? Y tienen que saber, tienen que controlar de muchas, ¿no? de estas artes. Luego también tienen que controlar muchísimo el kimono, el arte de vestir el kimono, que es un arte en sí mismo. Es un arte en sí mismo y sobre todo que se pierde un poco. Hay asociaciones de mujeres, sobre todo, que intentan recuperar esto o que no se olvide, pero es verdad que entre que los kimonos buenos son muy caros y que la gente en general no tiene tanto dinero, ¿no? para comprarlos y sobre todo no tienes tanto dinero para tener un fondo de armario tan grande, porque claro, las geishas cambian de kimono no ya en cada estación, sino en cada, ¿no? Porque el año dentro japonés de las está dividido como en 24 subestaciones. Y hasta en 72 se puede llegar. Y hasta en 72 se puede llegar, ¿no? Y las geishas justo tienen ropa y vestidos y detalles, adornos, accesorios para marcar
que están llegando a cada uno de esos momentos, ¿no? Porque siempre hemos dicho que muestran lo que está a puntito de ocurrir. Esto, los alumnos, todos aquellos que hayáis estado en nuestro curso de Japón en las 4 estaciones, que lo hemos dado en varias ocasiones ya, y hasta hemos hecho un curso ampliado, hicimos uno de 6 sesiones, pues lo habéis visto en directo, ¿no? Habéis visto un montón de imágenes, de fotos y de ideas, y sabéis a lo que nos referimos, porque hay que hacer ese guiño a la naturaleza, ¿no? Y a aspectos, sí, especialmente de la naturaleza, aunque también festividades, ¿no? Temas culturales también se pueden colar en esas decoraciones o en esos accesorios, en el obi, en el propio kimono. Pero bueno, es algo que a lo mejor si hacemos este segundo episodio del kimono, aunque sea la próxima temporada, pues nos lo tenemos que apuntar para, en todo caso, mencionarlo. Pero una cosa... perdona, dime. Lo que iba a decir, ¿no? Porque claro, hablando del tema de las geishas y el kimono, todos pensamos en la geisha como un ejemplo de la tradición absoluta, ¿no? Porque claro, utilizan el kimono cuando pocas mujeres lo usan ya, y sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? No con tanto fondo de armario. Pero lo curioso es que las geishas fueron muy modernas siempre, ¿no? Eso, tradición y modernidad, ¿no? Lo tienen todo. Toma ya. No, porque es que es curioso que las geishas eran pioneras en los cambios estéticos que se producían en la sociedad. De hecho, por ejemplo, a la hora de vestir kimono, hoy en día el lazo taiko, que es cuadradote, ¿no? Ya hablaremos más. Que es el típico, quizá, que es el típico que utilizan prácticamente todas las mujeres hoy en día. Lo introdujeron ellas, ¿no? Y luego, claro, lo copiaron todos los demás, porque las geishas eran esas adalides del buen gusto en el vestir, pero también fueron las primeras en utilizar los hakama, este tipo como de pantalones extraños ancho, que los hombres llevan cuando visten kimono de manera un poco formal, pero curiosamente las geishas ya no lo llevan, pero fueron las primeras en llevarlo. Sí, de hecho ahora en ceremonias de graduación, por ejemplo, podéis ver a muchas chicas jóvenes pues vistiendo justamente su kimono con hakama. Se ve como algo muy moderno y es justamente, pues eso, surge de las propias geishas. Es curioso eso, ¿no? Que ahora las veamos un poco como el símbolo de lo clásico, de la tradición, pero realmente han sido impulsoras de muchas cosas, bueno, modernizando de alguna manera cierto sector, ¿no? Eso es interesante. Totalmente, pero bueno, hoy en día al final lo que hace una geisha es lo mismo que ella hacía en sus orígenes, que básicamente es entretener a los clientes con su dominio de las artes, ¿no? Por mucho que sean adalides de tal, ¿no? Lo que la geisha hace, ¿no? Lo hemos hablado con su nombre, ¿no? Artista, es entretener a los clientes. Y claro, pues tienes que poder hablar de cualquier asunto, desde temas que sean pues, de política, de historia, chistes, bromas, juegos, etcétera. Totalmente, las geishas tienen que saber leer el ambiente, ¿no? Ver un poco el humor, ver si se está tratando algo importante y hay que, no sé, darle un poquito un tono un poco más distendido a la reunión, ¿no? Relajar un poco el ambiente, siempre asegurándose de que todos los invitados pasen un rato agradable. Al final combina siempre eso, el hecho de ser pues la persona encargada de que esa reunión sea amable, ¿no? Y sea agradable para todo el mundo, y a su vez demostrar justamente sus dotes artísticas, porque no debemos olvidar que una geisha se pasa toda la vida estudiando, perfeccionando al final sus artes, ¿no? Sus habilidades artísticas. Pero claro, las geishas, por eso precisamente, ¿no? Porque tienen que saber leer el ambiente, son mujeres muy, muy cultas. Y por eso normalmente, cuanto mayor es una geisha, mejor es en el ejercicio de su profesión, aunque siempre, claro, manteniendo... Es un equilibrio complicado, porque la geisha está claro que es una mujer hermosa, ¿no? Y también atrae precisamente por esa apariencia, ¿no? Con ese maquillaje, esos kimonos y demás, cuando entretienen, ¿no? Que van vestidas la pintura de guerra, por así decirlo, ¿no? Pero también es eso, una chica joven, una maiko, no, pues es eso, es muy visualmente atractiva, pero no tiene todo ese conocimiento ni toda esa experiencia vital para hablar de cualquier tema, independientemente de quién sea la persona a la que está entreteniendo. Lo de visualmente atractiva, yo he puesto un poco de caras cuando dices eso, porque creo que es más el hecho de que llama la atención. Claro, con eso me refiero. Esos maquillajes, esos adornos, esos peinados tradicionales, esos adornos en el pelo, especialmente esos kimonos, esos obis, que no la belleza física de esa persona. Creo que es más... Bueno, es que la belleza física, cuando vistes kimono,
se ve poco, porque básicamente se te ve la cara y cuando encima vas todo maquillada de blanco. No, porque al final el kimono, ¿no?, es un tipo de vestimenta que marca muy poco la figura. Sí, ¿no? las formas. Efectivamente, ¿no? Entonces realmente no es que te fijes en, es atractiva esta persona, sino qué kimono más bonito, qué juventud tiene, no sé, qué actitud tan fresca, quizás. Pero nos estamos liando y creo que hemos tocado un punto que es quizá el más controvertido, entre comillas, ¿no? Porque cuando tú a la gente le dices una geisha es artista, ¿no? Es esa gran conocedora de las artes tradicionales y a eso se dedica en los banquetes, en los que también pues, se asegura de que todos los invitados estén pasando un buen rato. Hay mucha gente que levanta un poco la ceja, ¿no? Y dice, bueno, pero es que yo he oído o yo he leído cosas o he visto alguna película en el que se da a entender otra cosa, ¿no? Y creo que deberíamos hablar un poco de qué son, cómo son las geishas hoy en día. Porque sí es verdad que a lo largo de la historia pues ha habido, especialmente pues, momentos de necesidad, de pobreza, pues chicas, hijas de campo, ¿no? De familias pobres, a lo mejor de Japón más interior o más deprimido económicamente, que fueron vendidas a Totalmente. ciudades pues para convertirse en prostitutas realmente a la fuerza, ¿no? A lo mejor si tenían, entre comillas, suerte, se podían convertir en geishas o al menos ir en el camino hacia convertirse en geishas, pero al final eran chicas, eran niñas que no decidían su futuro, ¿no? Se veían forzadas a trabajar pues de lo que fuera que habían decidido por ellas, ¿no? Según el dinero. Total, estamos hablando de todas maneras de un Japón un poco ya pasado en el que... Poco, no, mucho. Sí, y sin justificarlo, claro, pero mucha gente que vivía en el campo al final pues quería hijos varones porque ayudaban en las labores del campo, porque se suponía que y por todo aquello de que seguía con la rama familiar, cuidaba de los padres, cuidaba de la casa familiar. Sí, exacto. Porque las mujeres niñas, al final se iban de la casa. Totalmente, y porque además no tenían, se supone la fuerza como para estar de sol a sol en el campo y demás. Entonces, pues mira, hemos tenido más hijos de los que podemos mantener y encima uno de ellas es niña, pues la vamos a vender, ¿no? Y esto, pero claro, esto ha salido en muchas novelas como Memorias de una geisha, ¿no? Que han romantizado un poco este mundo. Qué triste eso, ¿eh? Romantizar la pobreza, romantizar historias muy crudas, historias de sufrimiento infantil realmente, claro, que no tiene por qué ser romantizado ni muchísimo menos. Claro, Laura, pero cuando tú piensas que hoy en día, ¿no? Si tú quieres ser geisha, si eres una chica y quieres ser geisha, tienes que al menos haber acabado la educación secundaria obligatoria para poder ser geisha, pues intenta hacerme una novela de esto, ¿no? Pues dices, no tiene tanta fui chicha, al ¿no? examen de matemáticas. Bueno, sí, y... mira, justamente tenemos el ejemplo de Makanai, la cocinera de las Maiko, que me parece una historia muy correcta, ¿no? Y bastante hecha en lo que es también la actualidad. Son dos chicas, terminan su educación secundaria, las dos amigas, especialmente una de ellas, pues quieren convertirse en geishas porque les impactó, ¿no? Exacto, esa visita y una a Kioto de ellas es demás. un desastre. Una de ellas es un desastre y se convierte justamente en la Makanai, ¿no? En la cocinera de las Maiko. Pero me parece que es una representación bastante fiel de cómo es este mundo en la actualidad, ¿no? Porque justamente hay muchas razones por las que una mujer puede querer ser geisha, pero una de ellas es eso. Estoy interesada en las artes tradicionales, quiero aprender de los mejores profesores, pues esto a veces es el único camino. En japonismo a veces, que hay ciertos profesores, algunos de ellos que incluso están considerados tesoros nacionales vivientes tal cual, por el gobierno japonés, que solo se dedican a dar clases a maikos y geishas, ¿no? Solo se dedican a dar clases en estos barrios de geishas. Entonces, si tú estás interesado en este tipo de arte, ya sea shamisen, ya sea nihonbuyo, ¿no? Baile tradicional u otras cosas, lo único que puedes hacer es introducirte en el mundo de las geishas, en el mundo de la flor y el sauce, para poder aspirar a que una de estas personas sea tu profesor. Exactamente, y es eso, es que es la única manera que tienes de conseguir avanzar, profundizar tanto, ¿no?
en ese arte, pues al final gracias a tener clases de un tesoro nacional viviente, que hay unos cuantos, pero no son tantos, ¿no? Y Realmente. al final por eso no, es que ser geisha no es solo salir por las noches, pintarse, ponerse unos kimonos fabulosos, acudir a fiestas donde corre el alcohol y se hacen juegos muy tontos y tal, sino que también hay que estudiar y mucho. Hay que estudiar y mucho, de hecho por las mañanas pues van siempre, además durante toda su vida profesional, van siempre a la escuela, van siempre a clases, pues como tú has dicho, o de Nihon Buyo, o de shamisen, luego tienen clases de ikebana, o de caligrafía, o de ceremonial té, o de lo que sea, ¿no? Al final, pero no paran. Una geisha puede llevar muchos años trabajando y seguirá yendo a clases, tendrá formación específica para ir siempre mejorando, porque hay ahí ese concepto un poco, que eso también pasa con la artesanía japonesa, y aquí también pasa. Es el Kaizen. No, pero en los artesanos en general, siempre cuando tú hablas con un artesano, podrá estar más orgulloso o podrá decirlo más o menos, eso ya depende de la humildad un poco, hasta falsa humildad de cada uno. Pero sí que es verdad que siempre van a decir, bueno, siempre estoy aprendiendo, ¿no? Siempre estoy mejorando en la idea de que siempre estoy aprendiendo. No he llegado todavía a mi tope, no tengo ese techo, ¿no? Creo que en el mundo de las geishas es muy evidente porque es eso, o sea, a pesar de estar trabajando todas las noches, a lo mejor ir a dormir un poquito tarde, luego se levantan, se van a sus clases, vamos, es que no paran. Laura, deja de darte golpes en las manos que luego suenan aquí en el podcast. es que lo está viviendo esta mujer. Estoy viviendo. Luego, a mí otra cosa que, por ejemplo, en el curso que damos de geishas, que de hecho lo vamos a dar de nuevo, tras el éxito del año pasado, lo damos de nuevo en el mes de mayo. Estad atentos. Sabéis que el curso, aunque no viváis en España, lo podéis seguir porque las clases se graban y se pueden ver a posteriori. Sí, se puede ver en directo, si no se puede ver en diferido. De hecho, tenemos muchos japonistas que no lo pueden ver en directo y siempre lo hacen luego en diferido, nos mandan luego comentarios y preguntas, en fin, todo. Pero otro de los del foco, ¿no? De las cosas que comentamos es justamente que la sociedad japonesa sigue siendo todavía muy machista, profundamente machista. Es verdad que va cambiando poco a poco, la incorporación de la mujer al mundo laboral es lenta, pero va dando sus pasos, se va notando una diferencia, pero sigue habiendo esa presión un poco social hacia la mujer de, bueno, tú te tienes que casar, tener hijos, entonces pues dejar de trabajar y realmente dedicarte a la casa, ¿no? Tu marido y tus hijos, tu familia, ¿no? Crear una familia es como el objetivo de cualquier mujer para la sociedad tradicional japonesa. Es verdad que esto está cambiando porque en las últimas encuestas que han surgido en Japón, muchas mujeres dicen que no quieren ni casarse ni tener hijos, precisamente porque eso va en contra de su desarrollo profesional. Claro. Pero es algo que las mujeres fuera del mundo de la flor y el sauce, del mundo de las geishas, les está ocurriendo ahora, ¿no? Por eso las encuestas están cambiando, por eso las mujeres dicen que no quieren casarse, se está retrasando la edad del matrimonio. Pero es que esto en el mundo de las geishas era así ya desde mucho antes, porque si tú te metías en el mundo de las geishas no podías ser una geisha estando casada, porque son cosas contradictorias. Entonces realmente... Ahora lo explicamos, el por qué es contradictorio. Claro, exacto, ahora lo explicamos. Entonces, claro, cuando tú estás metido en el mundo de las geishas, tú te dedicas a seguir perfeccionando tus artes, a seguir estudiando, a seguir haciendo lo que tú quieres hacer, no a dejarlo todo para cuidar esa casa, esos hijos. De hecho, es que es una estructura totalmente matriarcal. Es una sociedad, es un mundo formado por y para realmente mujeres. Los únicos hombres que trabajan en este mundo justamente son hombres que dan servicio a estas mujeres, ¿no? Los hombres que ayudan, por ejemplo, a vestir kimono todas las noches, acuden a las distintas casas de geishas, las ayudan. Algunos, bueno, peluqueros, ¿no? Especialmente para las más jóvenes, para las maikos, y también los que hacen artesanos de lo que sea, de zapatos, de adornos, de todo será siempre para dar servicio a esas mujeres, pero realmente las que manejan el cotarro son
ellas, son las mujeres. Son las dueñas de las casas de Son geishas. Dueñas, son las que organizan las casas de geishas, las casas de té, las que trabajan, ¿no? Las propias Maiko, las propias geishas. O sea, al final es un mundo totalmente femenino. Entonces también atrae mucho a chicas, ¿no? Si antes decíamos, hay chicas que en la actualidad quieren convertirse en geishas porque quieren tener clase, ¿no? Conseguir controlar o aprender mucho de un arte tradicional, quieren tener esas clases con esos grandes profesores, ¿no? Algunos de ellos tesoros nacionales vivientes. Pues otras justamente son chicas que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, que quieren vivir una vida, o al menos durante un tiempo, vivir una vida un poco diferente a lo que a lo mejor la sociedad más convencional, más tradicional, espera de ellas. Entonces, esto, ¿no? Justamente el ser geisha, también puede ser una salida muy interesante. Sobre todo porque es un mundo en el que se te valora lo que hace, ¿no? Claro. Porque, aunque es verdad que también está cambiando, es eso, ¿no? Existe en Japón, ¿no? Existe el término salaryman para referirse a los hombres que trabajan de oficinistas independientemente de cuál sea su empresa, pero existe y hasta también su trabajo. No, totalmente. Pero existe también el término de office lady, sí. que también OL, que se utilizaba indistintamente para cualquier mujer que trabajaba en una empresa, porque básicamente su trabajo era casi a tiempo parcial, se dedicaban a poner papel de la impresora, a traer cafés, a hacer trabajo, a darle al botón del ascensor para las visitas. Cosas así, hasta que tenían hijos y lo dejaban, ¿no? Entonces, claro, dices, yo es que no quiero pasar por eso. Y si yo quiero trabajar en algo, quiero un trabajo también que me haga sentir realizada, ¿no? No un trabajo en el que simplemente parece que están mirando el reloj para ver cuándo te casas y te marchas. A ver cuándo me caso y cuándo tengo un niño y me marcho, ¿no? Sino que realmente yo sea la protagonista de este trabajo, que la gente venga a, digamos... Que valore mi trabajo. Exacto, que venga a comprar mi servicio, el entretenimiento, porque soy yo la que lo hace, ¿no? Y dices, jolines, pues es que claro, vaya cambio. Tú antes has dicho que cuando una geisha decide casarse tiene que dejar de ser geisha. Esto se entiende muy fácilmente si entendemos que en el momento en que una geisha o una mujer entra a formar parte del barrio de geishas, realmente es como que forma una familia nueva, ¿no? Tiene a sus hermanas de la casa de geishas, son esas sus hermanas, la propietaria de la casa de geishas será como su madre. Bueno, es que claro, asume un nuevo nombre, claro. Exactamente, creo que lo hemos contado también aquí, ¿no? Ya no lo sé porque hablamos de esto en tantos lugares diferentes que ya me lío, ¿no? Pero adquiere un nombre, será su nombre profesional, como Maiko, como geisha. Entonces es su familia. Claro, en el momento en que tú te quieres casar, evidentemente tienes que dejar, ¿no? En el sentido más tradicional, tienes que dejar tu familia para empezar otra familia. En el sentido diferente. Más sintoísta casi de lo que es la tradición del matrimonio. Bueno, de hecho, rompes, digamos... O sea, te sales de una familia porque estableces vínculos nuevos con alguien otro. Y formas una unión nueva. Exactamente, y de hecho una de las ceremonias justamente para convertirse, ¿no? en Maiko Geisha es justamente la del Sansankudo, que es exactamente la misma que la del matrimonio sintoísta, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, se entiende el por qué cuando una mujer decide casarse tiene que dejar de ser geisha. Básicamente porque es eso, ¿no? Empiezas a formar tu nueva familia. ¿Qué puedes hacer cuando terminas de ser geisha? Pues lo que te dé la real gana. Puedes seguir metida en el mundo de las geishas. Puedes crear tu propia casa de geishas o hasta asumir el control de una casa existente o una casa de té o hacer un negocio completamente diferente, un bar pero que esté dentro del barrio de geishas y a lo mejor pues das otro tipo de servicios o te puedes alejar completamente de ese mundo y ya está, ¿no? O sea, lo que quieras. Sobre todo hoy en día se ve más esto, ¿no? Sobre todo con chicas jóvenes, porque también los plazos se han acortado mucho en la actualidad. Es curioso, ¿no? Antes las chicas empezaban mucho antes, ¿no? No había estas limitaciones de tengo que terminar la enseñanza secundaria obligatoria. Las chicas empezaban a lo mejor más jóvenes incluso, pero también estaban durante más tiempo, ¿no? Ahora a veces los plazos se acortan, el periodo de aprendizaje es más corto, las chicas en algunos casos están unos cuantos años y luego pues lo dejan y al final es un trabajo más, ¿no? Sí. ¿Qué personas
Claro, quizás si pensamos en el Japón tradicional de los salaryman, que dices, entras a trabajar en una empresa y te jubilas en esa empresa, esto cada vez es más raro, incluso en Japón también. Entonces, claro, con el caso de las geishas pasa lo mismo. Pues tú entras a trabajar y estás unos cuantos años y cuando ya sientes que has cumplido pues tu tiempo allí, que ya has sacado todo lo que tú considerabas o que ya has aprendido todo lo que tú querías. O que has conocido a una persona y con la que quieres formar una familia. Pues total, pues te dedicas a hacer otra cosa. Pero sinceramente, esto es mi opinión personal, creo que es un poco la manera en la que este trabajo se puede mantener y creo que se está manteniendo un poco gracias a haber cambiado, porque hubo un momento, quizá finales, casi comienzos de los 2000, por ahí, que daba mucho miedo los números de maikos y geishas porque se estaba reduciendo muchísimo, ¿no? Teníamos un Japón, claro, con esa década perdida, el estallido de la burbuja a comienzos de los 90, cambio totalmente, ¿no? de la manera de funcionar, al menos desde un punto de vista corporativo. Entonces, había un momento que decías, ay, ¿no? Y creo que ahora se están manteniendo y hasta están floreciendo. Hay más chicas que trabajan de esto justamente porque creo que se ha normalizado un poco más el trabajo. Bueno, por eso y yo creo que también por el auge del turismo, aunque esto habría que explicarlo, porque claro, las geishas en general, hacer un banquete con una geisha es algo muy caro. Entonces, en los momentos antes de que explotase la burbuja económica, había empresas japonesas que tenían unos activos tremendos porque estaba, pues es una burbuja inmobiliaria brutal, y los empresarios japoneses pagaban con las tarjetas de crédito de las empresas, que era como que, bueno, pues ancha es Castilla, ¿no? Aquí todo lo puede pagar la empresa. Entonces, cuando explota la burbuja, de repente el mundo de geishas se encuentra con que no hay japoneses que pueden pagar lo que cuesta. Y en el momento en el que empiezan a entrar los turistas, se dan cuenta de que los turistas vienen a Japón cada vez en mayor número, es verdad, pero tampoco pueden pagar lo que cuesta eso. Encima está la barrera del idioma, que también es un mundo muy cerrado, etcétera, y dicen, no estamos aprovechando todo este influjo de dinero turístico, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Abrir un poco, modificar, es decir, que el mundo de las geishas siga siendo especial, pero que al mismo tiempo recoja ciertos aspectos modernos o se adecue a ciertas situaciones modernas, ¿no? Pues por ejemplo, estos beer gardens que hay ahora, donde tú puedes ir y te tomas una cerveza y te la sirve una geisha, una maiko, los bailes de geishas que ya se pueden comprar entradas internacionalmente, cosas así que permiten que los turistas, sin gastarse tantísimo dinero, sigan interesados en el mundo de las geishas y claro, eso hace también que este mundo siga teniendo interés para las chicas. Estoy de acuerdo, pero también creo que hay un cambio en la propia filosofía dentro del barrio de geishas, de entender que está bien que una chica esté pues a lo mejor 8 años trabajando de esto y luego se marche, ¿no? La idea es fomentar que haya siempre chicas nuevas entrando, ¿no? Entre comillas, material nuevo con el que trabajar, no que alguien se marche y luego no entre nadie más. ¿Cómo consigues eso? Pues haciendo que sea un trabajo, pues quitándole un poco de misticismo al trabajo, ¿no? Las redes sociales, mira que yo soy muy crítica con las redes sociales en general, pero creo que han ayudado también a acercar esos barrios de geishas a los japoneses, a la gente, porque ya estamos hablando que los propios japoneses, la gran mayoría de japoneses, nunca han estado en un banquete con geishas, no saben, también les parece como muy exótico y todo, y ¿no? Por eso precisamente muchas de las cosas, ¿no?, que los barrios de geishas han hecho para atraer a esos turistas, pues son también no solo para el turista internacional, sino lo primero es para el turista japonés, doméstico, exacto, que ahora puede ir a estos eventos, espectáculos y demás y conocer cómo es en directo el trabajo de una maiko o de una geisha sin dejarse un riñón. Sí, se ha normalizado un poquito más y creo yo sinceramente que eso, que es lo que creo que lo que les daba más miedo. Pensaban, va a desaparecer el mundo de las geishas, va a desaparecer si abrimos demasiado la puerta. Creo que justamente es lo que puede salvar
al mundo de las geishas, ¿no? Justamente el abrir, el adaptarse a los nuevos tiempos. Antes no se permitía, ¿no? Redes sociales, luego pues empezaron a tener Facebook. Ahora ya tenemos no solo las casas de geishas o las casas de té con Facebook, tenemos a las propias chicas que tienen Instagram, tienen TikTok, las ves ahí bailando, vestidas de geisha, ¿no? Eso acerca al cliente o al potencial cliente o hasta al que no es cliente, pero simplemente, ¿no? Japonés, luego, evidentemente, todos los extranjeros les acerca a este mundo. Y no solo les acerca para el tipo de espectáculos o de eventos que decimos que son de acceso más o menos masivo y de precio asequible para pues la gente normal de la calle, sino que también da a conocer el tipo de trabajo que hacen y los sitios donde lo hacen, con lo cual, si de entre todos esos usuarios de redes sociales, porque siempre los hay gente que tiene algo más de dinero o que tiene algo más de ganas de tener ese tipo de experiencia de una manera más personal, pues también lo conoce un poquito más a fondo gracias a que hay mucho más conocimiento con las redes sociales y puede contactar con esa casa de té y a lo mejor reservar un banquete en exclusiva con la Maiko y con la geisha, Luis, que es algo que antes era impensable porque dices, ¿cómo llego yo a este mundo? Es muy fácil, ahora hay club de fans, hay clubes de fans que organizan además banquetes una vez al mes o una vez cada lo que sea. Entonces tú eres fan de una chica en concreto, porque te gusta cómo trabaja, te gusta cómo lo que sea, tú pagas muy poquito, porque al final es un club de fans, tienes, ¿no?, tu cosita que pagas todos los meses y luego recibes cosas, ¿no? Recibes, pues a lo mejor un mensaje, a lo mejor, pues eso, un banquete cada X tiempo a un precio, pues mucho más barato, ese tipo de cosas. ¿Y cuando luego la geisha se retira, dice también que se ha ido de hiatus o...? Anda, Luis, que estamos hablando en serio, no me vengas aquí ahora con Arashi, eso son otras cosas. No, pero acerca, ¿no? Pero sí que creo que es eso, los cambios también que ha habido desde los propios barrios de geishas han ayudado, ¿no? El aprendizaje, el periodo de aprendizaje, pues ahí también se ha visto un cambio. En el inicio, especialmente en Kioto, donde se han mantenido durante más tiempo las tradiciones, pues era un aprendizaje muy largo. La chica, vamos, tenía que pasar muchos años siendo maiko para conseguir ser geisha. En la actualidad, claro, ya empezamos que las chicas no pueden empezar hasta terminar la educación secundaria, con lo cual, pues el aprendizaje al final es cada vez más corto para convertirse en geisha. Esto es algo que vemos justamente en la serie de la Makanai, la cocina de las maikos, ¿no? Dicen, claro, ya tiene cierta edad, ha estado un tiempo trabajando, ha demostrado sus habilidades como maiko, se ha ido formando, conoce a la gente del barrio, vale, pues creemos que ya está lista para convertirse en geisha, ¿no? A ver, esto a mí me hace un poco de gracia también, ¿no? Porque cuando tú ves a veces según qué documentales y demás, o lo que tú has hablado antes de los artesanos que siempre están aprendiendo y ves que a veces en algún caso tienen algún aprendiz, dices, bueno, qué suerte, ¿no? Porque también a veces eso cuesta, el mantener ciertas artesanías vivas. Te dicen, no, es que tienes que estar 10 años hasta empezar a dominar una parte de la artesanía y luego otros 10 más y tal. Y claro, te das cuenta de que en el caso de las maikos, como se entra más tarde y como también se ha normalizado un poco el que se convierte como en un trabajo normal, y a lo mejor en un trabajo normal pues estás 8 años en una empresa y luego te cambias y te vas a otra, ¿no? Pues en este caso... O la empresa te cambia y te manda a otro sitio. Cambia, ¿no? Sí. Entonces eso, pero que al mismo tiempo... es un poco japonés en este sentido porque tienes aprendizajes que son mucho más cortos y haces que las chicas hagan esos pasos, ese paso de maiko a geisha, ¿no? De ir cada vez siendo más especialista, pero en menos tiempo, ¿no? Pero piensa que ellas siguen yendo a clase, o sea, el aprendizaje claro. de lo que son las artes lo siguen realizando todos los días, claro, eso no lo abandonan. Lo que te quiero decir que hace a lo mejor 20, 25 años, con lo que una chica que se convierte en geisha hoy sabe, todavía seguiría siendo maiko. Sí, ahora a lo mejor pues... que pueden estar a lo mejor 2 años tirando así hasta largo, 2 años me parece mucho, a veces. Siendo maiko y luego ya te conviertes en geisha. Hablemos un poco de esto de maiko, porque es verdad que, por ejemplo, en Tokio no existen las maikos como tal, están las hangyoku,
que es curioso porque el nombre significa medio sueldo, ¿no? Te indica que son las aprendizas, esas cobran menos porque todavía no están formadas al 100%. Sí, pero las aprendizas, ¿no? En Tokio duran muy poco, es algo ya testimonial. Sí. Prácticamente todas, si encuentras geishas en Tokio, son todas geishas. Pero porque de nuevo llega un momento que hay que quitarle cierto misticismo o cierta dificultad, ¿no? Es, oye, ¿tú quieres trabajar de esto? Pues vas a clases por las mañanas, te vas formando, ¿no? Todo exactamente igual y te dedicas, bueno, sí, dentro pero tú ya sabes que yo soy crítico, ¿no? Si en general hay que pasarse X tiempo para ser especialista en algo, no puede ser que porque aquí las mujeres están menos tiempo y hay menos, pues pasen mucho más rápido por el proceso de aprendizaje. No, es cambiar, que en otras artesanías. Es cambiar el nombre. Entonces yo estoy convencida de que hay geishas con menos experiencia que en el banquete también van a tener un rol pues más de observación o más de apoyo a la geisha superiora, ¿no? Digamos. Pero hablemos de esto de Maiko, que sí que son típicas de Kioto. Antes has mencionado, cuando hablábamos de geisha, que lo interesante era mirar los ideogramas, ¿no? En el caso de Maiko también es interesante mirar los ideogramas. También. También son dos ideogramas, Mai y Ko. Este Ko es el mismo Ko chica, ¿no? Que el de Geiko. El de Geiko. Que es como se llama las geishas en Kioto, pero el Mai significa baile. Ahí está una diferencia muy interesante. Una chica que baila. La chica que baila, la bailarina al final, es decir, no es una artista todavía, ¿no? 360. Esto lo hablábamos justo el otro día, Luis y yo. No es una artista, solo es la chica que baila. Al final la Maiko pues es esa aprendiza, ella es la que baila en muchos casos, se está formando y va a sorprender siempre un poco con su aspecto, ¿no? Esos kimonos muy llamativos, los obis esos tan largos que llegan casi a los pies, esos peinados tradicionales, ¿no? Bueno, es casi como una muñeca, ¿no? Sí. Porque vas a los banquetes y es eso, las geishas son las que hacen un poco la conversación, las que llevan el peso de la velada, y la Maiko pues se dedica a eso, bailar, porque es lo que dice su nombre. Y sí, porque habla menos, no habla poquito, porque poco, claro, no... Y básicamente es estar presente y pues impactar, epatar, ¿no? Con su presencia, con su apariencia y con todo. Y a la vez ir cogiendo experiencia, ir conociendo a todos los negocios. Ella acompaña, ¿no? A las geishas, entonces pues va conociendo a las distintas personas que viven y trabajan en los barrios de geishas. Esto es súper importante porque, claro, todo este negocio, evidentemente las geishas pueden trabajar donde sea. Si hay un cliente que tiene una cena en un ryotei, en un restaurante tradicional, hasta a veces las hemos encontrado nosotros. Yo recuerdo en una discoteca, por ejemplo, en el año 2000, que tenía una estudiante, no, 2003 debía ser, cuando tenía una estudiante así un poco loca, yo la llamaba mi estudiante loca, me llevaba siempre a restaurantes y locales de ocio así bastante top en Kioto, y en una ocasión nos encontramos un grupo justamente de geishas, maikos y geishas. Básicamente pueden trabajar donde esté el cliente, ¿no? Donde quiera el cliente, pero normalmente los negocios, ¿no? todo el negocio de las geishas se encuentra en los barrios de geishas, que son los hanamachi. Ya hemos hablado de los mejores barrios de geishas, ¿no? Y hablamos también de los barrios de geishas de Kioto específicamente. Entonces, esto ya os sonará un poquito. Que bueno, ¿no? El nombre también tiene su miga, decíamos, ¿no? Lo del karyukai, que hay mucha referencia. Mucha terminología. Mucha terminología de flores, porque al final Hanamachi, ¿no? El machi es ciudad y Hana es flor. Entonces es la ciudad de las flores. Eso es. Ya sabéis, aquí es donde se encuentran las casas de té, que siempre decimos, no es que solo vayas a tomar té. Es el nombre tradicional de estos establecimientos. Exacto, es la traducción del nombre tradicional. Exactamente. Que es Ochaya. Exacto. Básicamente son restaurantes tradicionales. De hecho, restaurantes de alta gastronomía, porque te sirven menús de estos, pues de cocina kaiseki. Sí, kaiseki, washoku 100%. Tienen salas tradicionales y normalmente es el lugar donde actúan, ¿no? Donde podemos disfrutar de este entretenimiento con maikos y geishas, ¿vale? Luego están, recordad, la soquilla, que son las casas de geishas.
también pueden ser edificios tradicionales. De nuevo, si habéis visto Macanay, la cocinera de las Maikos, que creo que es muy buen ejemplo de cómo son, ¿no?, los barrios de geishas. Si habéis paseado por Gion, por ejemplo, que es quizá el barrio de geishas más famoso, pues habréis visto muchas de estas hoquillas, ¿no? Y no sé, edificios tradicionales, un ambiente tradicional. Sí que es verdad que, por ejemplo, claro, en Tokio, como Tokio quedó tan destruido también por los bombardeos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, quizá los barrios de geishas de Tokio no tienen ese ambiente como los de Kioto, pero funcionan exactamente igual también. En vez de tantas ochaya o tantas casas de té, pues habrá más ryotei, que son los restaurantes tradicionales, ¿no?, de alta cocina. Funciona más o menos exactamente igual. Y básicamente es eso, son estas hoquillas donde viven las geishas y las maiko, como veíamos en la serie, siempre y cuando la maiko y la geisha no sean independientes. Porque si son la maiko es muy difícil que sea independiente. La maiko sí, pero a veces las geishas, sobre todo cuando una geisha ya lleva muchos años trabajando y sobre todo si ha tenido éxito y ha tenido muchos ingresos, pues puede salirse de la casa. De nuevo se ve en la serie Macanay, hay una de las geishas que ella vive en su apartamento, ¿no? Eso justamente está de alguna manera como apuntada, es que no me sale, ¿no? Adscrita, sí, a una casa de geishas, pero ella vive, ¿no?, sola. Entonces ella también maneja un poco, puede manejar un poco más a su antojo su tiempo, ¿no? Es decir, oye, yo tengo ciertos clientes a los que sé que les quiero dedicar mi tiempo, entonces estos tienen prioridad. Luego, si la casa de geishas dice, oye, tengo esta petición, ¿te interesa? Pues genial, ¿no? Pero ahí justamente aparece una independiente. ¿Y qué hacen estas geishas, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Porque estamos hablando trabajo. ¿Qué hacen? Pues es el banquete. Sí, bueno, también de nuevo se llama el banquete, ¿no?, como concepto tradicional en los ashiki. Sí. Pero básicamente es eso, es ir a sitios a entretener a los clientes en función de lo que los clientes quieran. Que ese banquete, ese osashiki, pues puede ser normalmente es con cena, con bebida, con música y bailes, con juegos, etc. Normalmente cómo funciona es tú entras, vas a tener la compañía de las geishas, tú vas a estar comiendo, vas a estar bebiendo, las geishas te van a dar palique, ¿no? Te van a estar hablando, contándote cosas. Yo recuerdo un banquete a Luis, pues una geisha enseñándole cómo funcionaba como unas castañuelas así parecido tradicionales. A unas castañuelas estas típicas de flamenco español, pero eran japonesas. Sí. Entonces, bueno, tú estás ahí comiendo y llega un momento cuando ya ha avanzado, ¿no? Más o menos como si es un banquete de 2 horas, pues pongamos a la hora más o menos, pues ya a una de las geishas o dos, claro, va a depender un poco del banquete, del dinero que tengas, ¿no? Tendrás más o menos mujeres trabajando, entonces pues se van a levantar. Una de ellas va a tocar probablemente el shamisen y otra, o maiko o lo que sea, pues va a hacer ese pequeño espectáculo de danza, ¿no?, en la propia habitación, en esa habitación tradicional en la que tú estás comiendo. Tú estás ahí bebiendo, comiendo y está la geisha bailando. Y luego, después de eso, va a depender de nuevo del tiempo, va a depender un poco también del ambiente, del entorno, pues es bastante habitual que haya juegos. Claro. Los juegos de los ashiki, ¿no?, del banquete. Que no solo juegos del hambre, porque ya ha cenado. Esta ha estado bien, me ha gustado. No, pero sí que son juegos de alcohol. Exacto. Normalmente son juegos para que esto es curioso, aliviar un poco el ambiente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Decimos que las maikos y sobre todo las geishas son mujeres muy cultas, que es verdad que lo son, pueden hablar de cualquier cosa contigo, te hacen sentir importante sobre todo, ¿no? Sí. Que yo creo que es una de las cosas bonitas cuando estás con una geisha, que dices, jo, qué bien, cuando para mí es al revés, ¿no? Yo veo a estas mujeres, la cantidad de horas que dedican al estudio de las artes, esos kimonos, esos peinados, y yo lo que quiero es, si yo no quiero ser el importante, yo quiero que me cuentes tú de tu vida y estas cosas, ¿no? Pero es eso, te hacen sentir importantes, pero al mismo tiempo luego pues les gusta hacer este tipo de juegos también porque distienden el ambiente totalmente. Y claro, estamos pensando que nosotros, por ejemplo, hicimos un banquete en Niigata, éramos los 3, ¿no? Pues Laura y yo con nuestro hijo Eric, entonces dices, bueno, pues más o menos nos llevamos bien entre los 3, ¿no? A veces Laura aquí me lleva la contraria, pero en general nos llevamos bien, entonces no hace falta distender mucho el ambiente, pero muchas veces estos banquetes, pues a veces viene gente de empresas que están intentando llegar a algún tipo de acuerdo, y como en Japón a veces los negocios no se hacen en la oficina
fina y no es como a veces en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que es todo muy directo, sino venga, vámonos a cenar, vamos a limar asperezas, vamos a suavizar las cosas. Pues las geishas en este caso, con estos juegos de alcohol, son perfectas porque hacen que las dos partes que hay en ese banquete se sientan cómodas los unos con los otros y que luego la relación comercial fluya mucho mejor. Sí, porque también pasa a veces, tú lo notas, que la conversación no avanza. A lo mejor son clientes y dices, es que no sé de qué hablar con esta persona, ¿no? Llega un momento que ya hemos hablado de, qué buena estaba esta comida, o fíjate esto, no sé qué, ¿no? Claro. Lo típico, y luego hay ese silencio de, ¿y ahora de qué hablamos? Porque ya no sé qué hablar y esto es importante. Silencio incómodo. Exactamente. Entonces ahí entran justamente esos juegos que son muy divertidos. En la web podéis ver, hasta luego os enlazamos algunos vídeos para que podáis verlos en directo. Son muy divertidos y siempre la idea, que eso luego evidentemente puedes beber agua si quieres, nadie te va a obligar, pero la idea es que el que pierde a estos juegos siempre tiene que tomar pues el chupito de sake o el chupito de cerveza. Esto no es algo exclusivamente japonés, porque yo creo que juegos de beber... Los ha habido en todas partes, ¿no? Los hay yo recuerdo en la universidad, cuando yo estudiaba, también había ya de esto, en fin. Pero sí, las geishas los hacen y en algunos casos, además, ¿no? Al ritmo también de la propia... de canciones como tradicionales, ¿no? Muy curiosos. Bueno, yo creo que hemos hecho aquí perdona que ahora te interrumpa, pero creo que estamos haciendo una buena introducción, aunque estemos en la temporada 4, repito, del podcast, pero una buena introducción del mundo de las geishas. Y aunque lo hemos hablado un poquito antes, a mí sí que me gustaría poner el foco un poco en la actualidad, ¿no? Sí que hemos estado hablando todo el rato de, oye, las cosas han cambiado, ¿no? O están cambiando. De hecho, hemos puesto como ejemplo la serie esta de la Makanai, la cocinera de las Maiko, como una pequeña ventanita a la realidad actual del mundo de las geishas, al menos en la ciudad de Kioto, ¿no? Donde se sitúa la acción. Pero sí que creo que hay el elefante ese, ¿no? en la habitación, que hemos pasado un poco así de largo antes y que creo que hay que atacar, ¿no? Y es que mucha gente, pues eso, va a pensar geisha igual a prostituta. A ver, se piensa así también porque lo que decíamos, en los tiempos en los que había familias pobres que vendían a las hijas y antes de que se estableciera que las chavalas no podían ser maicos sin las terminar... Las chavalas, te ha quedado muy, no sé, barrio bajero. Muy madrileño, bueno, pues lo que tiene que ser, ¿no? Las chavalas aquí... Luis, por favor, que eres un señor ya, hecho y derecho, por favor. Claro, había momentos en los que esto se puede ver si leéis Memorias de una geisha, que ya digo, que no es que sea totalmente cierto, porque no es más que una novela de ficción, aunque esté basado en algunos casos en cosas de verdad. Pero sí es verdad que existía, por ejemplo, lo del Misuage, que era la subasta de la virginidad de la Maiko, ¿vale? Esto hace mucho tiempo que está prohibido y que no se hace. Por las leyes antiprostitución que tenemos en Japón. Totalmente. Luego, claro, hay que tener en cuenta que las geishas surgen en los barrios de placer, ¿no? Donde había las cortesanas, que era la manera en la que se llamaba a las prostitutas. Entonces, claro, pues a veces hay una cierta confusión, pero que las geishas surjan aquí, las geishas entretenían a los clientes antes de que ellos se fueran a pasar el rato con la cortesana. Eran como el aperitivo, ¿no? O ¿cómo es eso de los conciertos? El telonero. El telonero, eran las teloneras. Hombre, sí, lo que pasa es que en un concierto el telonero y el que hace el concierto hacen lo mismo, ¿no? Tocan música. Sí. Aquí la geisha... Pues ¿la geisha toca música? Exacto, sí, pero la otra tocaba otro instrumento. Bueno, ¿vale? Toca cosas también. La otra tocaba la flauta. Nos estamos liando. Pero es eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer momento de fricción, tampoco es una buena elección de palabras, un momento crítico, ¿no? Tenemos a esas geishas trabajando en los barrios de placer, recordemos, claro, los clientes iban a las cortesanas para los servicios sexuales. Las geishas eran eso, justamente las teloneras, ¿no? Ahí solo había música, baile, tomar algo de alcohol, estar todos así, bueno, un ambiente distendido, y luego ya se iban a las cortesanas. Bueno, y no hay que dejar de decir que hoy tú ves a una geisha, ¿no? Y la ves con el maquillaje así, tal, los peinados, los kimonos tan increíbles, y dices, madre mía, no hay ninguna mujer que vista a la manera tradicional de una manera tan rica, con esos kimonos tan elaborados y tan maravillosos. Pero
cuando hablamos de los antiguos barrios de placer, las geishas y las maikos eran mujeres muy sutiles. Casi simples. Muy simples, porque es que las cortesanas, si habéis visto alguna foto, porque todavía hoy en día se hacen desfiles de Tayu, ¿no? Estas cortesanas de alto rango, que ya no existen, ¿no? Pero bueno, todavía se hace, pues hay mujeres que se disfrazan de esto y demás. Al final, como y tú recuerdo, ves, ¿no? el calzado que llevaban, los peinados, los adornos para el pelo, los kimonos, que muchas de esas cosas las geishas llevan parecido, pero de una manera mucho más rebajado. Más sutil, sí. Exacto. Las cortesanas era mucho más exagerado todavía, ¿no? Entonces las geishas entonces era algo mucho más tranquilo, mucho más relajado, con lo que los clientes se sentían además más cómodos. De hecho, creo que deberíamos hacer un episodio dedicado a la historia de las geishas, porque de hecho ahí está un poquito uno de los éxitos, ¿no? De las geishas. ¿Por qué las geishas tuvieron éxito en estos barrios de placer? Pues justamente porque el ritual también de ir con una cortesana se fue complicando, era cada vez como más pum, 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 pum. Y al final había muchos clientes que decían, mira, es que me da igual, yo ya aquí... Exacto, a mí me gusta la parte de antes, que es más relajada, sí, ¿no? Pues estoy más relajado música. con esto, pero yo creo que podríamos hablar de la historia de las geishas, porque hablando de geishas y prostitución también hay otro momento clave que merece la pena, ¿no?, también ser explorado, que son las geisha girls. Claro. ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial, claro, tenemos ese Japón con la ocupación aliada, básicamente la ocupación también porque en la estadounidense. Segunda Guerra Mundial el gobierno japonés cierra los barrios de geishas, claro, porque necesita que todo el mundo participe en el esfuerzo bélico, ¿no? Claro, están las mujeres en las fábricas. A las fábricas a hacer munición, a hacer lo que sea y tal. Entonces, cuando llegan los americanos, pues claro, de repente ellos han escuchado hablar de geishas y es como, oye, sí, ¿qué es esto de las geishas? ¿Qué pasa? En la necesidad, ¿no? De la necesidad surgen ideas, pues, de mujeres que se dedican a la prostitución porque no tienen otra manera de ganarse la vida. ¿Y qué hacen? Pues darles a los soldados estadounidenses lo que ellos buscaban, ¿no? Que era ese exotismo que han oído hablar de las geishas y demás. Entonces tenemos a mujeres que se prostituyen y lo que hacen es pintarse un poco, ponerse algún kimono normalito y se llaman geisha girls, ¿no? Las chicas geisha. Entonces, claro, los estadounidenses, los soldados, van con esas geisha girls y para ellos están viendo con geishas. Y transmiten la idea de que las geishas son esas mujeres. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que deberíamos hablar de la historia de las geishas porque ahí hay mucho que contar. La verdad es que está súper interesante, pero al final la conclusión es la misma, ¿no? Hay que diferenciar muy, 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 muy claramente lo que es al final una prostituta de una geisha. La geisha se acostará con quien quiera. La geisha al final es una mujer moderna, aunque vaya vestida a la manera tradicional, lo que le da la gana. Aunque se entrene en artes tradicionales, pero como cualquier mujer moderna es dueña de su cuerpo, es dueña de su sexualidad y no es algo que esté a la venta. Exactamente, ¿no? Entonces, pero que quede claro, por favor, que no son prostitutas, que yo creo que eso es el mayor elefante que estaba por aquí dando tumbos, y ya, que tiene que quedar claro. Y hay varias explicaciones, como os hemos mencionado, el por qué mucha gente cree que son prostitutas, pero no. También es verdad que los japoneses desde siempre han necesitado reuniones así de entretenimiento en estos restaurantes para acuerdos comerciales, para reuniones secretas, ¿no? Cosas que a lo mejor aquí no estamos tan acostumbrados a hacer. En Japón desde siempre nos vamos a cierto restaurante y hay alguien que nos está sirviendo bebida o luego una chica bailando, lo que sea. Era el ambiente para hacer ciertos negocios o ciertos acuerdos, hasta militares, ¿no? Entonces, bueno, sí. Creo que eso también, claro, a veces no se entiende desde fuera pero ¿qué hacen? ¿Solo sirven bebida y luego bailan? Pues bueno, es una manera como muy simplista de decirlo, pero al final sí, ¿no? Lo que hacen es, primero su espectáculo, es mini espectáculo de música tradicional y baile tradicional, y luego hacer que esa reunión, ¿no? En ese momento en que tú estás ahí comiendo esa comida, pues lo estés disfrutando. Sí que hay que decir es eso, ¿no? Que lo que son los banquetes sigue siendo caro, aunque es verdad pues que a veces si ahorras y es una ocasión especial y sobre todo si sabes con quién contactar, pues puedes reservarlo, ¿no? No es algo tan
tan imposible como lo era en el pasado, en los años de la burbuja económica japonesa. De hecho, nosotros lo hicimos. El tiempo se te pasa volando y piensas, pero ya te tienes que ir, pero si hace nada que has venido, y luego cuando te pasan la cuenta al final de la noche dices, menos mal que se ha ido en ese momento, porque si se pasa otro rato más, aquí salimos. Bueno, es lo que tienes contratado, ¿eh? Es lo que, sí, claro. sí. No, claro, pero es caro. Pero por suerte, cada vez, lo que decíamos también antes, cada vez ellos se han dado cuenta de que si quieren que este mundo sobreviva, sobre todo porque es eso, cada vez es más conocido fuera, gracias a que las propias geishas, las propias maikos tienen sus redes sociales, las casas de té, etcétera. Se conoce mucho más, pero precisamente se conoce tanto que también necesitan ofrecer esos servicios o ese entretenimiento o esa apariencia y esas artes de una manera que sea más accesible a más gente. Y esto es algo que se está consiguiendo y está ayudando a que este mundo sobreviva, que era algo que hace no tanto tiempo parecía casi una quimera, porque parecía que el mundo de la flor y el sauce iba a desaparecer. El número de geishas iba en declive, incluso en ciudades como Kioto, que a todos los efectos todo el mundo piensa es un poco la capital que es la capital de las geishas, ¿no? Aunque realmente existen más geishas en Tokio que en Kioto. Sí, pero eso es un detalle. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso es al final positivo, ¿no? Creo que hay cambios que a lo mejor si nos ponemos como muy románticos vamos a decir, en este caso no creo que al tiempo pasado siempre fue mejor. No, porque si se mantienen las cosas igual, pues a lo mejor no habría casi geishas. ¿No? Si tú hablas con alguien de los que iba a esos banquetes en el pasado cuando era algo mucho más exclusivo, porque hay ciertas cosas que son exclusivas todavía, pero aún así no tantos. El hecho de que nosotros mismos con nuestro hijo fuéramos a un banquete de geishas antes no hubiera sido posible. Y yo creo que hay gente que a veces que tiene una idea romantizada equivocada en su cabeza, que piensa, se ha perdido lo que era el mundo de las geishas. Y precisamente lo que hemos dicho al principio es que las geishas siempre han sido mujeres que han intentado innovar y que han intentado pues ir hacia adelante y intentar cosas nuevas, ¿no? Y entonces ahora pues ellas siguen manteniendo esa apariencia, siguen manteniendo esas artes, en ese sentido no están innovando, pero sí que se están abriendo a nuevas formas de entretenimiento, a nuevas maneras de llegar al público, y eso al final es un síntoma de lo que es el mundo de las geishas. Entonces no hay que verlo con pena de ya no podemos tener un mundo de las geishas. Y que tampoco estoy de antes. acuerdo, porque la geisha que es top, la que es el número uno, ¿no? En ese ritual que se hace, en esa celebración todos los años, a comienzos de año, ¿no? Eso es como los Oscars de las geishas en Kioto, pues se decide cuál es la mejor o cuál ha sido la mejor. Es muy difícil conseguir, Exacto. Evidentemente es muy difícil conseguir un banquete con eso. Entonces, si tú eres de los que piensan, es que se ha perdido, pues mira, ahí tienes, ¿no?, un ejemplo de que no. Lo que pasa es que, pues lo que decíamos al inicio, siempre han sido un poco los iconos de la modernidad dentro de la tradición del mundo en el que viven. Y siguen siéndolo. Total. Porque ahora tenemos geishas que van hasta de una manera habitual pues a Tailandia a ser un poco símbolos del Japón tradicional, de las artes tradicionales japonesas y demás, pues a Tailandia cada 2x3. Tenemos geishas que se han convertido en auténticas influencers. Total. Primero como geishas y luego ya, no me acuerdo ahora del nombre y me está dando mucha rabia, que fue la número 1 durante mucho tiempo. Sé quién dices. Luego dejó el mundo de las geishas porque se casó, ha tenido una hija y sigue teniendo un poder en redes sociales brutal allá que va. O sea, tiene unos números impresionantes, ¿no? De nuevo, son las influencers un poco, o pueden ser las influencers del siglo XXI. Entonces, creo que deberíamos quedarnos con esa imagen, ¿no? Realmente iconos de la modernidad. Si no sabemos nada, a lo mejor esto os sorprende, ¿no? Pero después de escuchar este episodio, creo que se puede entender a qué nos referimos. ¡Mátane!